Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Graciela Coca, de aquí de Lima, Perú, y quiero compartir con ustedes una información muy importante, sobre todo para la preparación de panes, de galletas, en repostería, que siempre ustedes me preguntan cuáles son los usos de la harina y qué tipo de harina debemos de usar. Entonces, esa información se las voy a brindar en este momento para que puedan ustedes saber qué usar, qué harinas y sus postres, todo le quede muy bien. Entonces, voy a comenzar principalmente de dónde es que viene la harina. Generalmente me dicen, la harina que usamos en repostería es la misma harina de trigo. Así es. La harina que usamos en repostería es la misma que proviene del trigo. Este trigo que en una fábrica de harinas, una molinera, la van a pulverizar y van a obtener diversos tipos de harinas. Una de ellas es la harina integral. Entonces, por supuesto que hay infinidad de harinas. Ustedes me dirán, pero solamente la harina de trigo no existe. Claro, hay harina de quinoa, hay harina de kiwicha, hay harina de habas, harina de arroz, que lo trataremos en otro video. Pero ahora nos interesa más empezar con las harinas de trigo, que es la reina de todas las harinas. ¿Por qué? Porque con ella podemos hacer panes, bizcochos, galletas, fideos, crisines, ¿no? Entonces, a partir de la harina de trigo podemos hacer postres, podemos hacer una crema pastelera, en fin. ¿Y qué harina vamos a usar para cada uno de esos productos? Entonces, partiendo de este trigo, vamos a obtener harina integral. Una vez que ustedes deciden qué preparar, y ahora que está tan de moda utilizar harina integral para diferentes postres por cuestión de salud, entonces esta harina integral que viene con todo su salvado nos va a servir para ello. Entonces, ¿qué podemos hacer con la harina integral? Podemos trabajar los panes, podemos hacer galletas, podemos hacer grisines y muchas cosas más, inclusive hasta fideos, ¿no? Luego de la harina integral, vamos a obtener una harina panadera. Bueno, ustedes van a encontrar harinas panaderas. Y a veces me dicen, pero hay una harina más oscura que la otra. ¿Cuál es la que debo de usar? Para el caso de la panificación, tienen que usar harina panadera. ¿Y cuál es la diferencia entre la harina integral y la harina panadera? Bueno, la diferencia, en primer lugar, es la cantidad de gluten. ¿Por qué la harina de trigo es importante? Porque su contenido de gluten, que es la parte proteica, es la que permite que los panes puedan leudar. Claro, ustedes dirán, pero ¿y la levadura? La levadura funciona muy bien en conjunto con el gluten de trigo. ¿Y por qué? Porque el gluten de trigo forma celdillas. Ustedes han visto la esponja, ¿no es cierto?, del pan. Forma unas pequeñas celdillas y dentro de esas celdillas se aloja el producto de la fermentación de la levadura y eso hace que el pan sea muy esponjoso. Y a la vez, si queremos hacer galletas, por ejemplo, que acá tenemos nuestras galletitas, estas galletitas, para que tengan esa firmeza, también hace falta el gluten. Si quisiéramos utilizar para hacer unos riquísimos grisines, también vamos a necesitar el gluten. Todas estas harinas contienen gluten, unas más que otras. Supongamos que yo quiero hacer entonces el pan, puedo utilizar la harina panadera, que es más oscurita que la harina repostera, ¿no? Tenemos una harina más blanca que la vamos a utilizar precisamente para hacer pasteles. Podemos hacer empanadas, alfajores, podemos hacer este rico cake y para que justamente salga esponjoso también es importante la pequeña cantidad de gluten que esa harina tiene. Si de repente yo quiero hacer panificación, una panificación casera, digamos, y no tengo la harina de pan, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo agregarle gluten de trigo. El gluten de trigo usted también lo puede comprar aparte. ¿Y qué cosa es el gluten de trigo? Como les contaba, el gluten de trigo es la parte proteica del trigo. De aquí sale el gluten de trigo. Ese gluten de trigo yo se lo puedo incorporar a la harina
pastelera o repostera, que normalmente recibe varios nombres. Entonces, la tercera harina, haciendo un repaso, tenemos la harina integral, a la que también yo le puedo agregar, si voy a hacer pan, puedo agregarle un poco más de gluten de trigo. El gluten de trigo también se lo puedo poner a la harina panadera si quiero hacer de repente un panetón. Así la enriquezco más. Y si quiero hacer un panetón, un producto de panificación y solamente tengo harina repostera, le puedo agregar también el gluten de trigo. También hay harinas para repostería que ya vienen incorporado el polvo de hornear. Y en ese caso se llaman harinas preparadas. Dentro de las diferentes harinas hay harina preparada. ¿Y qué cosa es harina preparada? Es harina de trigo blanca, que se llama harina pastelera, la conocen también como harina sin preparar, o harina simple, o harina para todos los usos. Bueno, esta harina le agregan polvos de hornear o bicarbonato y obtenemos una harina preparada para poder elaborar también nuestras tortas. Pero no es necesario comprar la harina preparada, porque nosotros también en casa, si no tenemos harina preparada, a esta harina blanca le podemos echar polvos de hornear. Entonces, tenemos en harinas de trigo prácticamente tres variedades. Harina integral, que es para, incluso hasta para pastelería, porque podemos hacer alfajores integrales, podemos hacer pasteles integrales, queques integrales. Tenemos la harina de panificación, que es más rica en gluten y que es un poco más oscura. Y la tercera, que es la harina sin preparar, o harina simple, o harina pastelera, que es la que vamos a utilizar precisamente para hacer nuestra repostería. Bueno, espero que esta información les sea valiosa. Ustedes me lo estuvieron pidiendo. Y si quieren hacer uso práctico de estos diferentes tipos de harinas, vengan a mi curso de queques saludables, en donde, por ejemplo, elaboramos queque integral de higos, de avena, de yuca, en fin, entre otros. Y también tenemos otro curso que es de galletas integrales, en donde también empleamos esa harina de trigo. En el caso de querer usar las harinas blancas, tenemos los cursos de tortas, de panificación, de postres, en el que también vamos a hacer uso de esta harina. Todos los días dictamos diferentes cursos. Consulte la programación en mi página web www.gracielacoca.com. Y muy pronto estaremos subiendo nuevos videos con ingredientes muy importantes para la repostería, como las grasas, los diferentes azúcares y muchos otros más. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.